saludo muy especial para los lectores y seguidores de quienique.com. Esta semana tenemos un invitado muy especial. Él es Vince Balanta, mejor conocido como el doctor Fabio Mosquera en Enfermeras. Vince, bienvenido. Hola Daniela, hola a todos los lectores y escucha de quienique.com y quienique.fm. Bueno, pues allí estamos, más conocido como el doctor Fabio Mosquera en Enfermeras, como tú lo dices. Efectivamente, Vince, digamos que el doctor Fabio Mosquera ha llegado a los corazones de los colombianos noche a noche en el canal RCN, sin embargo, y en otros países, porque también tengo entendido que la producción ha tenido un alcance internacional. Sin embargo, Vince Balanta ha venido construyendo una carrera desde hace muchos años, una carrera actoral que lo ha llevado a interpretar múltiples personajes a lo largo de su vida. Hablemos un poquitico sobre tu historia, los inicios en la actuación, de dónde eres. Bueno, yo soy de Palmira, Valle del Cauca, más bayuno que el pan de bono, como digo yo. Y mis inicios empezaron en una serie que se llamó La Sucursal del Cielo para el canal Caracol. Luego se vinieron producciones muy importantes como Correo de Inocentes, Comando Élite, Francisco el Matemático, Pambelé y así sucesivamente, hasta llegar pues hoy en día a Enfermeras, que es un proyecto que está funcionando muy bien y que la gente le ha cogido mucho cariño a Fabio Mosquera. Vince, ¿de dónde nace la vena artística? ¿Cuándo inicia ese amor por el arte? ¿Cuándo inicia el amor por la actuación? ¿Hay alguna persona en su familia que también sea actor o actriz? Claro que sí. Mi mamá fue actriz en la época de los teatreros de los 70s en el Valle del Cauca, en Palmira, en Cali. Y ella siempre nos inculcó la necesidad de la presencia del arte en las vidas de nosotros. Entonces mis hermanos y yo siempre estuvimos vinculados al arte, en danzas, títeres, etcétera. Eh, pero yo a la edad de los 8 años más o menos ya estaba en un grupo de títeres y de teatro desde niño y haciendo pues presentaciones de manera estudiantil y demás. Entonces, claro, fue mi mamá la que de alguna manera inspiró ese proceso actoral y ese amor y esa necesidad del arte en mi vida. Vince, a propósito, ¿cómo tomó tu mamá la noticia de que querías encaminarte por el mundo de la actuación? Imagínate, ya primero ya es mi fans número uno, ya es la primera que aparece en todo. Eh, y para ella es como el orgullo de de ver reflejado en mí lo que en algún momento ella soñó con hacer, pero por circunstancias de fuerza mayor no pudo continuar hasta el año pasado, que bueno, estuve en una serie colombiana, pero su apoyo, esa necesidad también de creer en mí, de lo que hago, de lo que soy y represento, pues es lo que también me permitió pues estar siempre firme en esta labor, porque creo que es importante cuando uno tiene a su principal núcleo familiar apoyándolo y soñando de la misma forma que uno. Hablando ahora un poco de los primeros años en el mundo de la actuación, ¿cómo fue ese proceso de formación? La primera serie o la primera producción en la que participaste, y desde ese momento hasta ahora, ¿cómo has vivido el proceso y cuáles han sido los cambios que has podido percibir o que hoy has visto a lo largo de tu carrera? Los cambios y la evolución ha sido mucha. Eh, pues yo soy del combo de actores vallecaucanos que nos ha tocado guerrearnos la vida y nos ha tocado guerrearnos lo que somos y hacemos. Y de alguna manera también o sea, todo este proceso pues ha venido plasmado de cosas positivas y cosas, digamos, no tan positivas, pero que de alguna manera también lo negativo ha ayudado a construir y edificar lo que somos hoy en el presente para desarrollar el futuro. Y bueno, eso fue un proceso bonito. Arrancar en la Sucursal del Cielo me llevó a enamorarme mucho del audiovisual
pero también entender que en esto, en el arte de actuar, como en la vida misma, no solamente funciona un físico o un rostro, ¿sabes? O un cuerpo, sino que esto va más allá, esto necesita de muchísima entrega, muchísima dedicación, muchísimo estudio. Y entonces, como mi proceso en la sucursal del cielo, digamos, no fue el mejor o lo que yo esperaba, eh, eso me llevó a entender todo esto. Entonces me obsesioné con el estudio y me dediqué a estudiar muchísimo, que es lo que ha permitido pues poder prevalecer en el tiempo y poder ascender cada vez en cada personaje, en cada proyecto en el que estoy. Y hablemos ahora de nuevos proyectos. 2020, estamos en mayo de 2020, en medio de una pandemia, con un mundo lleno de incertidumbre, pero cuéntanos un poco cuáles son esas certezas o esos proyectos en los que te estás encaminando hoy por hoy. Afortunadamente sigo en enfermeras hasta el fin de los días, porque el personaje ha gustado. Fabio Mosquera es un personaje al que la gente le tiene mucho cariño, al que va a estar, digamos, en distintas etapas de la historia, y eso es muy positivo porque, pues bueno, también voy a tener trabajo durante el resto del año y quizás el siguiente. Este, y además de eso, pues estoy también desarrollando un proyecto empresarial con mi hija. Y además de eso, pues espero para 2021 poder estrenar una película que protagonicé, este, en donde pues contamos la vida de Manuel Saturio Valencia, con un proyecto transmedia que se hizo una miniserie de 4 capítulos y se planea para el próximo año tener lista la película como tal para movernos en festivales alrededor del mundo. Entonces, proyecciones hay, trabajo gracias a Dios hay, foco hay, seguiremos trabajando en pro de lo que nos gusta y de nuestros sueños, que es lo más importante. Quizá algunos lo conocen, el proyecto que estás haciendo con tu hija Mariana, pero hay muchos otros que aún no saben de qué se trata esta maravillosa idea. Vince, ¿cómo nace la idea, cómo nace el proyecto y cómo están trabajando Mariana, tu hija, y tú para hacer realidad esta idea? Pues Amoritas Tiendas es un proyecto empresarial que la verdad la que tuvo la idea fue mi hija. Empezando la cuarentena me dijo: papi, yo quiero que creemos una marca de ropa para niños, niñas. Y pues con 8 años que le salgan a uno con cosas tan claras y concretas, fue como que, ok, esto hay que hacerlo. Entonces empezamos a indagar, no sé qué, la cosa, a desarrollar. Ya estamos en etapa, pues esperando que todo esto pase para poder empezar a producir. Mi hija es la encargada de desarrollar los diseños y yo soy el encargado de plasmar su idea en lo digital, porque pues ella no ha estudiado diseño, pero tiene ideas de moda y de estilos y de cosas que creo que este es el factor diferenciador, en donde de alguna manera nos va a permitir, digamos, conectar con nuestro principal cliente o con nuestros principales clientes, que son los niños y las niñas. Entonces, pues nada, ella desarrolla sus diseños en los bosquejos, y como pone la mente allí, porque además le gusta mucho dibujar, pone lo que tiene en su mente en el papel y yo lo pongo en lo digital. Vince, digamos que de alguna manera y para las personas que comparten con nosotros esta entrevista, este es el reflejo de las grandes ideas que hay en la mente de los más pequeños, entre comillas, de los niños, y de la importancia de apostarle a nuevos proyectos, ¿no? Porque además, déjenme contarles acá, y para que hablemos un poquito sobre esto, Vince desde siempre, desde muy joven, ha sido un gran emprendedor y una persona completamente comprometida con sus sueños. Hablemos un poquitico de esos inicios en los que te ensañaste con ser actor, te ensañaste con lograr tus metas y que las personas hoy te tienen referenciado no solamente en el Valle del Cauca, sino en el país como una persona que es ejemplo a seguir para persistir. Claro, mira que, o sea, yo pues empecé con ese sueño de ser actor. Cuando le comenté a mi mamá, pues no habían los recursos para pagar los estudios en el momento, pero mi mamá fue la que me dijo: oye, pues no hay forma, pero busquemos los métodos y la manera de hacerlo.
Entonces se nos ocurrió empezar a fabricar postres, a vender postres. eh, y pues lo que tú dices, mi chip empresarial que lo tengo desarrollado afortunadamente, eso me llevó a construir un proyecto que se llama Benicome Sano, ahora, que antes en esa época se llamaba Benicome. Y bueno, yo empecé vendiendo postres, luego empezamos a vender comidas para los empleados de unas empresas en el Valle del Cauca, y eso nos permitió ir extendiéndonos, y fue así, de esa manera como yo pagué o ayudé también a pagar mis estudios y a vivir, porque pues de donde vengo yo, o estudias o trabajas para vivir, o estudias y no tienes cómo vivir o vives como alcanzado, o trabajas para vivir, y yo lo que hice fue fusionar las dos cosas, trabajar y estudiar para vivir al mismo tiempo, y además de eso trabajar por mis sueños, que era lo que más me interesaba en ese momento en la vida por hacer. Hablemos ahora también respecto a los proyectos y a lo que está pasando en la actualidad de algo que está muy próximo, un lanzamiento que habrá el 5 de junio. Es un tema internacional, es un proyecto nuevo, un proyecto en el que nos estás representando no solo a la población afro de Colombia, sino en el que estás representando a los colombianos. Pero por favor, cuéntanos tú directamente la noticia y la primicia cada en quién y qué, por favor. Bueno, es un proyecto, una serie española que se llama Perdida. Es un proyecto que hice bajo el sello de A3 Media, que son los mismos creadores de La Casa de Papel y otros grandes éxitos. Y este 5 de junio estrenamos en Netflix, Netflix Mundial. Y lo que tú dices es muy cierto, pues yo soy la representación de la comunidad afro, pero también la comunidad afrocolombiana, pero también para la comunidad afrolatina, pero también la representación de la comunidad LGTBI. Y este proyecto, pues gracias a los orillas, marca la internacionalización de mi carrera, y es algo muy gratificante poder pues pararse uno al lado de actores que vienen de trabajar con Almodóvar, como es el protagonista Daniel Grado, y con otros grandes actores de mucho peso, eh, con un personaje al que quiero mucho que se llama Gilberto Bangé, que también es la representación de la comunidad LGTBI. Entonces es un proyecto magno que busca trascender y que me ha permitido a mí también trascender fronteras, barreras, y explorar y llegar pisando duro el mercado internacional. Vince, tu discurso está muy trazado por el tema de la representación, por el tema afro y por el tema yoruba de alguna forma. Cuéntanos un poco cuál es tu relación y cuál es tu posición frente al haber nacido donde naciste, el autorreconocerte como afrodescendiente, pero también tener una creencia tan firme hacia la religión yoruba. Pero me voy a ir un poquito más atrás. Resulta que yo nací en un entorno donde el ser afro pues era sinónimo de escuchar constantemente chistes racistas, de escuchar constantemente frases, anécdotas y demás referentes al tema racista. Y yo, personalmente, eh, siempre me sentía un poco incómodo, ¿sabes? Un poco incómodo con las cosas, como que no entendía qué estaba pasando y por qué pasaba lo que pasaba. Pero fue, digamos, mi necesidad y mi necesidad de generar y de tener conocimientos y de enterarme de dónde vengo, hacia dónde voy y todo lo demás. Entonces, de alguna manera esto me permitió como investigar un poco más de mi historia, entender quiénes somos, de dónde venimos, qué va a pasar, no sé qué. Y a partir de allí nació la necesidad de trabajar para que, para que muchos otros también se vean o se sientan y se apropien de lo que somos, de lo que representamos y de la gran importancia que tenemos para el mundo y para el desarrollo socioeconómico, cultural y demás del mundo entero. Entonces, claro, todo ese viaje viene acompañado también de
de cambiar de religión, porque yo no hice ni siquiera la primera comunión, porque yo siempre desde muy pequeño me sentí muy extraño, ¿sabes? Como compartiendo estas cosas. Y yo decía, bueno, o sea, no me sentía a gusto. Cuando empieza todo este viaje y esta etapa de autoconocimiento, pues veo y observo y analizo y resulta que en mi entorno había muchísimos también conocidos, amigos y actores afro que pertenecen a la religión de Yoruba, y empieza mi necesidad de indagar un poco más, de conocer, de documentarme, de entender, ¿sabes? De ponerle en mi cabeza todas esas claridades, porque además de eso, como la religión católica fue una religión que nos impusieron, de alguna manera también era decirle a la mente, eso que te impusieron, pues no es lo que realmente es y no es lo que realmente representa tu esencia. Después toda una etapa, fue todo un proceso hasta el punto de que, bueno, ya llevamos 3 años en el aprendizaje yoruba, que es una religión a la que quiero mucho, respeto demasiado y voy como con calma porque son los saberes ancestrales, y tienen una cantidad, y tienen un peso impresionante. De hecho, me atrevería a decir que tienen la mayoría de otras religiones o subreligiones, como le podríamos llamar, pues tienen como punto de partida muchas cosas de las prácticas yoruba, de la religión yoruba, y nosotros simplemente tenemos como una visión diferente y respetada de la espiritualidad y de la necesidad de estar bien espiritualmente. A propósito de la santería, Vince, yo quiero que hablemos un poco sobre afrocolombianidad, sobre lo que representa para ti estar tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica, representando, valga la redundancia, a un sector de la población que históricamente ha sido invisibilizado en nuestro país y en nuestro continente. ¿Qué representa para ti llevar el legado de nuestros ancestros? Creo que es una responsabilidad, pero una responsabilidad que yo la asumí y que yo estoy 100% enfocado en llevar ese legado cada vez a niveles más altos, cada vez con proyecciones mucho más fuertes, mucho más grandes, y que la gente finalmente vea que los afrocolombianos no solamente somos deportistas, cocineros y demás, sino que podemos ser lo que realmente nos propongamos hacer en la vida. Queremos ser el próximo presidente de Colombia, lo podemos ser. Queremos ser el gran ginecólogo de Colombia y del mundo, lo podemos ser definitivamente lo que queramos ser. Entonces, para mí es importante que las generaciones futuras vean en mí la posible representación de sus sueños. Eso es un peso muy grande, pero estoy dispuesto a asumirlo y a representarlo con toda la fuerza y toda la labor del caso. Y te devuelvo la pregunta, Vince. Referentes. Está claro que tanto el doctor Fabio como Vince Balanta son un referente de alguna forma para que los jóvenes, no solamente los jóvenes afrodescendientes, sino los jóvenes que ven la serie o los jóvenes que se topan con tu carrera, se inspiren a soñar y se inspiren por trabajar en cumplir sus metas. Pero ¿quiénes han sido referentes para ti a lo largo de la historia? ¿Y quiénes son esas personas o esos ejemplos a seguir que te motivan para soñar cada vez más alto? Si nos ponemos a buscar en la historia de Vince, esos actores que inspiran y que visualiza su carrera de esa magnitud de esa calidad interpretativa, Will Smith, Jamie Foxx, Denzel Washington, son algunos de los actores afroamericanos que han influido de forma fuerte mi quehacer, mi labor como actor. Pero también han sido influenciadores por su proceso de vida, por cómo ellos tienen tan claro su norte, cómo tienen tan claro su necesidad de influenciar y de llevar el peso afro
que digo definitivamente no solamente influyen en mi carrera, sino que también influyen en mi vida y en mi quehacer y en mi manera de ver la vida y de ver las cosas. Para finalizar esta conversación, Vince, yo quisiera que nos cuentes a mí y a las personas que se conectan una vez más con nosotros en esta entrevista, cuáles son esos sueños, cuáles son esas aspiraciones y esas metas que ya se cumplieron, las cosas que tú dices, por fin lo hice y puedo estar tranquilo, pero también que nos cuentes cuáles son estos proyectos que están en mente y estas metas sin las que no puedes contar la historia. Al final de los días yo quiero contar la historia de mi vida con estas anécdotas y con estos sueños cumplidos. He sido afortunado. Los orillas me han permitido contar con la iluminación y con tantas cosas bonitas a lo largo de mi carrera. Pero yo siento que estos 13 años de carrera son el primer paso. ¿Y por qué son el primer paso? Porque como siempre tuve claro en mi cabeza que iba a ser y me iba a proyectar en grande, muy grande. Entonces, este primer paso de todo lo que viene pasando en mi vida, lo recibo con gratitud y con la bendición necesaria. Dentro del proyecto de Perdida, digamos que podría abarcar cosas que tenía pactadas para que pasaran, cosas que tenía en la mente que quería que pasaran, como fue trabajar para proyecto español, para un proyecto español, porque me encanta lo que hacen, me parece muy potente la manera en que escriben y que desarrollan y que se hacen las cosas en España. Y eso lo tenía ya en mente. Dos, pues hacer una serie de una magno serie o una serie magno, ¿no? Como lo es Perdida. Pero también quería hacer una serie para Netflix. Entonces fue muy curioso porque todo sucedió en el marco de lo mismo, ¿sí? Del mismo proyecto me permitió tocar puertas gigantes y llegar con pasos gigantes a mostrar mi cara y lo que yo hago en Europa. Pero también me ha permitido expandirme en el resto del mundo como va a pasar ahorita que estemos en Netflix, afortunadamente. Y pues sencillamente todavía como es un primer paso, faltan muchos sueños por cumplir, faltan muchas metas por lograr, pero voy con calma. No soy del tipo de persona que se desespera. No soy del tipo de persona que maneja las cosas con ansiedad. Yo creo en los procesos y yo creo que las cosas se van acomodando de la manera en que se tienen que ir acomodando y el ego va abriendo los caminos de la manera en que se tienen que ir abriendo. No antes, no después, no cuando uno quiera, sino cuando uno está preparado y cuando las cosas están destinadas a ser. Finalmente, me gustaría que le compartas un mensaje a las personas que se conectaron de diferentes partes del país, de diferentes edades, que están en este momento en sus casas o que están viviendo situaciones diversas. Un mensaje para motivarnos y un mensaje que nos llene de ganas, así como tú, de luchar día a día por nuestros sueños. La vida es simple. Los seres humanos somos los que de alguna manera la volvemos un poco compleja. Pero lo importante de la vida es buscar hacer lo que nos hace felices. Si a ti, que me estás viendo, te hace feliz, no sé, ser X o Y cosa, hazlo. Porque cuando nuestras acciones están fijadas por una emoción o por una sensación que es la de felicidad, todo va a tener una fluidez diferente. Todo va a tener un enfoque diferente y todo va a tener una razón de ser completamente diferente. Yo vengo de un entorno de mucha, digamos, escasez de muchas cosas, pero de grandes aportes como amor, respeto, tolerancia, tenacidad y una cantidad de valores que mi mamá y mi familia me inculcó. Entonces, por eso, para mí, nada es imposible.
siempre y cuando se haga desde el amor, desde el respeto y desde la pasión del hacer las cosas bien. Entonces, si tú quieres hacer lo que quieras hacer de tu vida, simplemente tienes que hacerla con amor, con pasión, con entrega y con dedicación. Estuvo con nosotros Vince Balanta con un mensaje muy positivo en este mes de la herencia africana, en este cierre de mes de la herencia africana, en medio de este confinamiento, cuando todos tenemos que estar más unidos que nunca. A ustedes gracias por conectarse con quienique.com y nos vemos en una próxima oportunidad. Quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.